Bienvenidos a la primera clase de base de datos Access. El objetivo de esta clase es definir qué es una base de datos, cómo armar una base de datos, cómo abrir el Access, que es el programa que vamos a utilizar en esta materia, cómo está organizada la estructura de la ventana de trabajo y qué elementos vamos a encontrar en este programa Access. Y por último, los 4 objetos de Access que vamos a estar estudiando, que son las tablas, consultas, formularios e informes. ¿Qué es una base de datos? De manera sencilla, se puede definir las bases de datos como información organizada con una estructura regular que facilita el archivo y posterior uso de los datos. ¿Qué es una base de datos? De manera sencilla, se puede definir las bases de datos como información organizada con una estructura regular que facilita el archivo y posterior uso de los datos. ¿Cómo se arma una base de datos? La información archivada en una base de datos toma un aspecto similar a una planilla de cálculos. Consiste en una larga serie de columnas y filas. Por eso podemos definir también que una base de datos está formada por un conjunto de tablas relacionadas entre sí, donde las tablas contienen un conjunto de registros que las asociamos con las filas. Acá en el ejemplo lo estamos viendo. Estas filas representarían los registros y cada registro está formado por campos. Cada uno de ellos lo forman las columnas, por ejemplo, de esta base de datos. Este es un ejemplo de una tabla que está en una base de datos de libros, donde tiene código de libros, que es uno de los campos de la base de datos, nombre del libro, autor, editorial, cantidad de páginas que tiene, costo del libro, etc. Vamos a proceder a abrir Access. Para abrir el programa Access, la forma de hacerlo es a través del botón de Windows abajo a la izquierda. Haciendo un clic allí, escribimos directamente la palabra Access y de esa forma el Windows nos mostrará todos los elementos encontrados y entre ellos la aplicación Access, donde se verá el icono que se visualiza aquí, y haciendo doble clic en esta aplicación de escritorio se abrirá el programa. De esta manera encontraremos una primera pantalla donde nos va a pedir qué tipo de base de datos queremos abrir. En este caso abriremos y seleccionaremos una base de datos en blanco, haciéndole doble clic allí. Estructura de la ventana de trabajo y elementos de Access. Cuando trabajamos con Access nos encontramos con una ventana similar a esta, en la cual vamos a ver los diferentes elementos que vamos a encontrar. Arriba de todo vamos a tener lo que es la barra de título, como siempre. Allí va a aparecer el nombre de la base de datos. Aún como en esta no le hemos dado un nombre específico, que lo haremos en un rato, por lo tanto va a poner un nombre por defecto. Abajo de este vamos a encontrar lo que son las cintas con los elementos que ofrece Access para trabajar. Por ejemplo, tenemos lo que es la cinta archivo, la cinta inicio, la de crear, datos externos, herramientas de base de datos, ayuda, campos, tablas, y después tenemos otro que es para buscar diferentes elementos dentro de este programa. La cinta principal sería la de inicio, donde vamos a encontrar
digamos, los elementos más frecuentes que vamos a estar utilizando. En cualquiera de las cintas, como en los programas de Office, que también los tienen, están organizados por grupos. Entonces tenemos el grupo dentro de la cinta inicio, el grupo vistas, el grupo portapapeles, ordenar y filtrar, registros, buscar, formatos de texto. Dentro de cada uno de ellos, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con iconos que serían funcionalidades utilizadas dentro del Access. Por otro lado, vamos a tener a la izquierda un área, donde ustedes lo observan aquí a la izquierda, lo voy a ampliar, con todos los objetos. Este se llama barra de objetos, que contiene todos los elementos que vamos a estar trabajando con este programa. Entre ellos vamos a trabajar con tablas, después vamos a ir viendo cada uno que representa, consultas, formularios, informes y diferentes alternativas de objetos. Si uno quiere visualizar todos los objetos juntos, puede tildar aquí abajo dicha opción. De esta manera, a medida que se van creando, van a ir apareciendo aquí. Por otro lado, vamos a disponer de lo que es la ventana de la base de datos, que es la que está aquí a la derecha, donde dice tabla 1. En este encontraremos diferentes opciones para trabajar. En principio se va a mostrar como una tabla vacía porque aún no está creada la base de datos. Abajo de todo vamos a encontrar una barra que se llama barra de estado aquí abajo, donde nos va a ir informando datos relacionados a diferentes situaciones que puede estar ocurriendo en la base de datos. Por ejemplo, si abrimos una base de datos y una tabla, nos dirá cuántos registros o filas dispone hasta ese momento dicha tabla. Objetos de Access. Llamamos objetos a aquellos elementos que conforman la base de datos. Por ejemplo, las tablas. Las tablas son objetos que tienen la capacidad de almacenar en filas, que también las conocemos como registros, y columnas, que los llamamos campos. Los datos que nosotros relacionamos y que nos permiten trabajar con el Access. Por lo tanto, son las estructuras donde se almacenan los datos, que pueden ser de cualquier tipo. Las consultas son preguntas que le podemos hacer a la base de datos. Por ejemplo, si tenemos una base de datos de propiedades, ¿cuáles son las propiedades que estarían disponibles para comprar en la zona de Palermo? Esa sería una pregunta, una consulta que se podría hacer en una base de datos. También, si pensamos en una base de datos de libros, de préstamos, podríamos pensar en una pregunta como ser, bueno, ¿cuáles son los libros que están disponibles para prestar relacionados a lo que es introducción a la informática? Por otro lado, otra de los objetos que nosotros vamos a estudiar y trabajar son los formularios. ¿Qué son los formularios? Son formatos diseñados por el usuario que les van a permitir consultar, editar o introducir datos fácilmente a estas bases de datos. Por otro lado, y otro de los objetos importantes que se trabajan son los informes, también conocidos como reportes. Los informes nos permiten recopilar datos de las tablas y también los resultados de las consultas que hagamos para generar listados informativos utilizando formatos de impresión. Por ejemplo, podrían ser un listado de todos aquellas propiedades que están disponibles para la venta con montos comprendidos entre $50.000 y $80.000. Por ejemplo, podríamos generar un listado que por detrás hay una consulta, por lo tanto nosotros podemos tener informes relacionados a las tablas y a las consultas.